Bueno, muy buenos días, profesor. El día de hoy mi compañero Jonathan Silva y su presente Nicolás Segura les venimos a compartir o a exponer acerca de lo que es una tabla dinámica y una tabla de doble entrada. Para empezar, ¿qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es una herramienta que se usa para calcular, resumir y analizar datos que les permite ver comparaciones, patrones y tendencias que hay en estas. Existen cuatro áreas en las tablas dinámicas, en una tabla dinámica, disculpen, que son el filtro, las columnas, las filas y los valores. Son cuatro. Las tablas dinámicas son casi siempre usadas por su facilidad y su utilidad rápida, porque almacenan una gran cantidad de información y la resumen rápidamente en una sola tabla. El primer ejemplo o el primer ejercicio en que yo puse a practicar una tabla dinámica fue en el de mostrar la suma de unos importes por cada vendedor en cierta cantidad de tiendas. Para hacer esto, lo que hice yo fue seleccionar desde el primer encabezado hasta la última casilla de información, me fui al apartado de insertar y en la parte superior izquierda me daba la opción de insertar una tabla dinámica. Al insertar la tabla dinámica en la parte derecha me salía otra tabla en la cual me aparecían los encabezados que tenía junto con en la parte de abajo las cuatro áreas que había mencionado anteriormente, las cuales serán los filtros, las columnas, las filas y los valores. Dependiendo de lo que yo necesitase para armar mi tabla dinámica, iba poniendo cada encabezado en cada columna, o bueno, en cada interfaz, se le podría decir así, o en cada grupo, mejor dicho. Y dependiendo de eso, iba acomodando cada encabezado en cierto grupo. Por ejemplo, lo que es el importe, que son números, los ponía en valores, y así sucesivamente con lo demás. El segundo ejercicio en el cual yo puse en práctica una tabla dinámica fue prácticamente lo mismo que el anterior, solamente que esta vez con dos variables nuevas, las cuales eran la fecha. En esta fecha iba incluida tanto los meses como el año en que se hizo ese importe. Y se hizo el mismo procedimiento que en el primer ejercicio, al insertar la tabla, al elegir valores y al agruparlos en cierta área. Hola, mi nombre es Jonathan Silva y yo les vengo a exponer tabla de doble entrada. Una tabla de doble entrada es una matriz que está realizada por dos columnas y filas. Es un texto que permite realizar de forma rápida estos datos que se cruzan. Y estos datos se organizan en dos partes, la parte horizontal y la parte vertical para darle la forma a la tabla. Como ejemplo, yo tomé el semestre y el género de los estudiantes de la universidad. Coloqué el número de semestres y el número de estudiantes masculinos y femeninos y el total de la suma que conlleva la tabla. Bueno, para realizar la tabla de doble entrada, lo primero que yo hice fue ajustar la altura de la casilla y me dirigí a una celda y en bordados puse la rayita que se dirigía así y sería ya ajustar el texto y así nos quedaría la tabla de doble entrada. Sería esto. Y bueno, la tabla trata pues acá está el número de los estudiantes de semestres y lo que yo hice fue colocar el número de los estudiantes masculinos y femeninos y la suma de estos dos son el total de toda la tabla y los totales de abajo son la suma de los estudiantes masculinos y la suma de los estudiantes femeninos. Acá como ejemplo puse como sería en un tipo de precio o unidades. Acá sería básicamente lo mismo, la tabla de entrada que sería el precio y las unidades y acá la tabla que sería multiplicar las variables 1 y 2 que sería multiplicar el número 20 por el 15 y como resultado daría 30 y para ajustar los números más fácilmente sería arrastrar y listo, eso sería todo.